Vamos a continuar con nuestra aplicación basada en IA para hacer diseño UX. Y esta vez, como lo pone aquí, voy a hacer algo muy simple, Atomic Design. Voy a seguir generando componentes que vamos a utilizar. Así que me pongo a trabajar ya mismo. Lo que hice hoy en el P121, para el P121, es apuntarme las cositas que tenía que hacer. Y las apunté porque algunas no las voy a hacer. Por ejemplo, Tomás en el directo anterior dijo, el avatar Juan lo puedes utilizar desde el UX FOMO Design System. Con lo cual, es verdad que aquí en el sidebar tenemos uno, pero pues me voy a traer el de UX FOMO, porque creo que no es el de UX FOMO. A ver. Juraría que no. A ver. Quizá me estoy columpiando y ya lo tengo hecho. Pues sí, es el de UX FOMO. Con lo cual, lo voy a dar por hecho. Vamos a tirar así esto. Qué semanita, amigos. Qué semanita. Tic. Okay. Estoy queriendo hacer algo y no bueno, lo borro. Ya está. A ver, el botón lo tenía encaminado. Sí, el botón sí. El icon button también. El chip es o va a ser esto, el chip. Lo que íbamos a mostrar. Bueno, a ver. Cuando dijimos que íbamos a adjuntar cosas, dijimos, vamos a mostrar en el prompt o cerca del prompt este tipo de elementos. Y a esto le voy a llamar chip. Y no me quiero traer el chip o los chips de UX FOMO Design System porque aquí quiero usar colores especiales en el estado over y en el estado por defecto. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Me voy a copiar esto, que ahora pone chip simplemente, y me lo voy a traer por aquí. Y ya lo usaremos de base para montar el chip. Textaria la tenemos. Un textaria especial. Sidebar no lo tenemos hecho como componente, pero lo vamos a tener. Y me lo voy a coger de aquí. Lo copio y me lo llevo a Components. Podríamos hacer un poquito de orden aquí, ¿no? Como siempre. El sidebar lo voy a meter aquí. Bien. Drop down item y drop down también lo voy a hacer aquí porque quiero que tenga aspecto de UX FOMO Generator, vamos a decirle. Nombre en clave de este proyecto es UX FOMO Generator. Lo acabo de inventar. Ok, entonces yo quiero, esto no lo estáis viendo vosotros, pero me voy a traer el... A ver, check. Quiero traerme un icono que no es otro que el check verde. Esto. Botón. Icon button lo tengo encaminado. Text area también. Chip no. Vale, estos. Me faltan estos. Veamos. Botón lo tengo por aquí. El básico. Voy a empezar con esto, con el chip. A ver, ¿tengo algún comentario? Uy, estoy viendo a Tamara. Bienvenida, Tamara. ¿Ya estás por tu tierra o sigues por la mitad del territorio? Tomás me decía, Juan, sí, es el de UX FOMO. Aparece arriba a la derecha. Bravo, Tomás, gracias. Gustavo Escobar, buenas. Por aquí, aprovechando la hora del almuerzo para ver el directo. Si es tu hora del almuerzo, tú estarás por la TAM. Gustavo, bienvenido.
Laura Porras, bienvenida. Últimamente estás saludando bastante en la comunidad de Discord, así que me gusta verte por aquí. Si os preguntáis dónde estamos, en Discord es aquí, juanpol.com/Discord o leyendo el código QR que veis en pantalla, ahí estamos. Todos los días hablando de UX, de UI y de temas relacionados con nuestra industria. Hay canales de dudas y preguntas para presentar proyectos, para obtener feedback y para compartir información. Así que si queréis, os metéis fácilmente. Voy a leer un poquito más que Tamara responde. Ya en mi tierra. Ya me puse al día de los vídeos de estos días. Muy interesantes. Gracias, Tamara. Y nos veremos en la UX Talk de este jueves. Correcto, Tamara. Tamara tiene mucha razón, porque la UX Talk es una charla que hacemos en directo, que no se graba en ningún momento, y la hacemos en Discord. Tenemos ahí una sala de voz donde todos los jueves, en el mismo horario que los directos de los martes y los viernes, ahí charlamos de un montón de cosas. Así que este jueves la vamos a escuchar a Tamara. Y Gustavo dice, sí, saludos desde Colombia. Saludos, amigo. Bueno, chip. Chip. Aquí os recuerdo que todavía no tenemos colores, con lo cual voy a seguir usando estos que tengo por aquí. Como un icono... Tengo un icono square que es este, correcto. Sí. Esto quiere decir que... A ver... por defecto podría dejarlo así. Vamos a revisar las variables, los valores que tenemos. Por ejemplo, en el botón tenemos un gap de 4. En el chip voy a hacer lo mismo. Aquí pone 4, pero sin variable. Aquí tendré que... Vale, lo tenemos como gap. Ok. Paddings, 4 y 8. Pues por ahora podemos dejarnos con esto. Arriba y abajo 4 y a la izquierda y a la derecha 8. Estilos de texto. Estamos usando los de UX Form Design System. Hasta ahí no digo nada. Y colores. Esto ya lo voy a convertir en un componente que se llama chip. Vamos a meter una... Bueno, primero los colores. En el default del botón estamos usando un stroke de un gris que es 2B, 2B, 2B y un fill de 1, 1, 1, 1. Aquí igual... No, el fill es 1, 1, 1, 1, 1. Ahora sí. Y el stroke es igual, dije. El texto es de 999, el icono también. Pues haremos lo mismo por aquí. Ahora, genero un estado. Juraría que el add property cambió. Antes estaba así en el UI 3. No sé, no lo tengo presente, pero ya me lo diréis. Variante. Esto se va a llamar state primero. La que tenemos es default. Añado una nueva que sea over. Muy simple. Por ahora. Algo me está diciendo. A ver, vamos a ver. Hola a todos. Harrison, muy buenas. Hola Yulimar, muy buenas. Y Tomás dice, Juan, no tenía esa interacción antes. Es verdad, ¿no? Había algo distinto en esa pantalla. Han metido mini retoques estas semanas, dice Tomás. Pues entonces me he encontrado un mini retoque de los que dices. Ahora, el estado over. Vamos a usar los mismos colores que en el estado over del botón. Tenemos el mismo fill,
El stroke cambia un poco y lo voy a coger de aquí y me lo voy a traer aquí. Y el color texto también. A icono. F5, F5, F5. Nuestro gris casi blanco. Ahí lo tenemos. Vamos a meterle una pequeña conexión para poder hacer el cambio de default a over cuando prototipamos. Aunque después seguramente cambiará. Lo teníamos con while overing y simplemente con instant. Perfecto. Ya podría decir que tengo la base del chip. No, todavía no. Vamos a crear una propiedad de texto para editar el label y lo voy a hacer desde aquí. Correcto. Label. Le vamos a poner así, label value. Eso creo que es nuevo, ¿eh? Venga, aquí a esta cadena le voy a aplicar la misma variable. Label. Properties del chip. Perfecto. Bueno, no tiene por qué. No tiene por qué. Esto quiere decir que yo cojo una instancia. Le vamos a poner prueba. Me lo voy a llevar a default over. Y funciona, vamos, funciona. Y lo mismo, con el icono le vamos a poner un swap instance. Icon. Ok. Y aquí le aplicaré el icon también. Esto quiere decir que, vamos a probarlo otra vez. Mi icono. Vamos a meterle, en lugar de un square, un micro. Si nos llevamos esto a over, se pintan bien. Perfecto. Ahora lo vuelvo a cambiar. Le vamos a poner un cubo de basura y me lo llevo a default y cambia de color. Perfecto. Por cierto, hablando del swap instance y la consistencia, he cogido, me ha apuntado un post de alguien que no recuerdo quién es, de LinkedIn, que tiene iconos construidos con dos shapes, con dos formas, con dos vectores, un vector A con un color, otro vector B con otro color, y esos dos colores se van manteniendo en las distintas instancias que va creando a partir del componente padre. Muy interesante. Lo he visto en un vídeo, se debe poder hacer, pero no lo he probado todavía yo, por lo menos yo. No sé si alguien de aquí lo ha comprobado, pero funciona perfectamente. Correcto, dice Tomás. Se usa para los duotonos. Sí. Ojito, que estamos haciendo cosas muy simples y somos 16, ¿eh? Bien, la base del chip está completada. Sidebar. Sidebar. Vamos a meterlo por aquí. Esto, vale, es el Action Rows. El Actions Row. El sidebar, yo dije en un primer momento de montar un sidebar, pero también comenté en uno de los directos anteriores que podríamos darle una vuelta a la interfaz de nuestra aplicación y que sea una isla. Así como tenemos la isla horizontal de Figma, podríamos tener una isla a la izquierda, con lo cual a lo mejor el sidebar cambia de forma, pero en principio lo vamos a dejar así. ¿Esto qué quiere decir? Por el momento dejo los colores tal cual. El avatar estábamos usando el de UX FOMO y Sensiste, como dijimos, lo dejo aquí. Icon Button. Estamos usando, juraría que no es... No, aquí estamos usando una cosa... No, esto es una cosa que no tiene nada que ver. Aquí no me voy al main component. Si yo cojo esto...
correcto. Correcto. Aquí estoy usando seguramente el de UX Foundation System, pero no. Aquí ni siquiera, porque me pone un restore. No. Vamos a hacer lo siguiente. Como estamos construyendo el sidebar, lo voy a componentizar. Pum. Ya lo tenemos. Le voy a poner la nomenclatura adecuada. Dice Harrison, ¿de qué tamaño dejaste los iconos del sidebar? Los iconos tienen el tamaño de 24 por 24 que, claro, bueno, los dejé en 24 por 24, el mismo tamaño que tenemos en el icon button de este proyecto. Pero ¿qué voy a hacer ahora, Harrison? Lo cojo, hago un par de instancias y ahora los voy a reemplazar. En principio, lo que pasa es que, bueno, no, tenemos el tipo primary y el secondary, que son transparentes. Esto quiere decir que los cojo, los pongo como secundarios, por el momento tamaño LG, iguales, botón de 48 por 48, icono de 24 por 24. ¿Correcto? Sí. Esto quiere decir que, a ver, esto está flotando de forma absoluta. No, es que esto no era siquiera era un auto layout, ¿no? No, esto está flotando de forma absoluta en un frame. Perfecto. Lo dejo así. Estaba a 80 píxeles del margin top. Lo quito, lo meto. Lo llevo al centro de el sidebar, hoy por hoy. Estaba separado en seguramente 16 o 24, 16. Y lo vamos a llevar a 80. Ahora tengo el nudge y ya no voy como antes, ¿eh? Ojo. Ya lo sé, ya lo sé. Bien. Es verdad que los colores están en blanco, pero por ahora lo voy a dejar así. Cojo el primero y le hago el swap instance y le meto era collapse o expand, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Podría buscarlo igual, ¿no? Collapse. Collapse right. Ahí, bien. Y el de abajo es el de el new chat o algo así. Bueno, lo vamos a buscar aquí directamente. No son muchos, así que tampoco lo tenemos tan difícil. Está aquí. Chat, ¿cómo era? Chat plus outline. Ok. Kat Mesa, bienvenida. Kat. Hacía varios días que no te veíamos por aquí. Bueno, las constraints de estos elementos están bien. Aquí, como no es un auto layout, poner variables como que no. Ya está bien. Bueno, a ver, el tamaño de, bueno, no, el tamaño de los botones, de los icon buttons está cogiéndolos bien. Sí, está cogiendo bien. Muy buena, Sebastián Gómez, bienvenido. Y el avatar sí tenía una cosa un poco rara, porque si cogemos este avatar y le damos un restore o un reset, era más grande. No teníamos, ojo, a ver, teníamos el MD, que es de 56 por 56, y el SM era demasiado pequeño, de 32 por 32. Por eso la pusimos a mano en 48 por 48. Digo yo, y no me lo acuerdo. ¿Podemos coger esto con un spacing de los nuestros? Podemos, el spacing 13. Sí. ¿La he liado o no? A ver. Spacing 13. No, está bien. Ahora, perfecto. Vale, está cogiendo nuestros tamaños. Bien. Por ahora lo dejo así.
sidebar. Primera versión, o primera fase, vamos a decirle, completada. Ahora, drop down item. Esto podría sufrir cambios, pero vamos a montarlo igualmente. Esto lo pongo por aquí. Y vamos a ver. Si nos vamos al wireframe, aquí teníamos muchas ideas. Cuando hablamos de drop down y drop down item, hablamos de el drop down item y el drop down. Entonces voy a hacer un drop down item y lo puedo hacer basándome en el botón. Estoy pensando en voz alta, ¿eh? Lo puedo hacer basándome en el botón de este proyecto y no voy a dar vueltas, voy a empezar. Ya decidiremos algún cambio. Veamos. No lo voy a usar como un componente... Bueno. No. Estaba pensando en si usarlo como un componente base y... no. Vamos a hacer lo siguiente. No me voy a, por si lo cambiamos de color. Voy a coger esta instancia, la voy a deshacer y le voy a quitar el stroke, le voy a quitar los bordes redondeados. Ahora mismo no hay nada, bueno, a lo mejor sí le voy a poner dos iconos. Entonces, primero, como lo quiero hacer como un componente oculto, que sea drop down item, le pongo el guión bajo, drop down item. Duplico este icono, lo pego aquí. Bien, ahora a este simplemente, aunque puede parecer que lo estoy condicionando, le voy a meter por el momento un icono trash. Quiero decir que a lo mejor no va el icono trash ahí, pero por lo menos ahora lo voy a dejar así. Trash. Ok. El gap dejo el mismo, 4. Y paddings también. Si dije que lo iba a hacer en base a esto, sí. Entonces, componente, drop down item. Vamos a fusilar las variantes del botón. Vamos a ponerle el property 1 state. Primera, default. Esto es ABC de sistema de diseño. Over. Y colores. Hay una cosa que a veces he probado, pero sin pensarlo, en mi día a día. Yo cojo esto, me vengo aquí, copio las properties, colores, borde y demás. Me lo copio. La selecciono y la pego. Se va a heredar los colores, el texto de los iconos se van a pintar de blanco, creo. O bueno, con este gris casi blanco. Perdón. Sí. Pero también se van a poner los bordes redondeados y no me interesa, pero los puedo quitar de aquí. Y también se va a copiar el tema. La verdad es que estoy dando vuelta. Vamos a probarlo. A tomar por culo, vale. No. Ha copiado los estilos, las propiedades del contenedor. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Quito el stroke. Quito el stroke. Quito los bordes redondeados. La verdad que no gané nada de tiempo. No gané nada de tiempo. Y solamente le voy a poner el color. Vale. Listo. A ver. Tomás dice, tiene sentido basarse en el botón porque son las mismas medidas. Tienes que seleccionar el elemento texto, copiar los estilos correctos. Sí. Igual que el icono. Gracias, Tomás. Ya está. El 111 era siempre. El otro, correcto.
Correcto, correcto. Vale. Ahora, swap instance. Vamos a hacerlas al mismo tiempo. Primero, el label. Aquí ya me estoy liando. Yo debería poder hacer dos. Aquí, perdón. Aquí. No. ¿Por qué no puedo? O no se puede, o yo todavía no estoy familiarizado todavía con esto. No importa, lo voy a hacer uno a uno. Ah, no. Espera. Un momento, Juanito. Sí que se puede. Sí que se puede. Label property, ok. Vamos a hacer esta swap instance que sea el left icon. Pero aquí también, además de usar los swap instance, le voy a poner unas booleanas para ocultarlo, para mostrarlos o ocultarlo. En los chips no lo hice. También lo debería hacer. Venga. Primero, para verlo o no. Apariencia. Show right icon. Perdón, left icon. Ok. Lo mismo para el right icon. Ok. Esto se queda aquí. Ahora, sí, los swap instance. Selecciono estos dos y me vengo aquí. Correcto. Y esto es left icon. Aplico. Aquí es right icon. Aplico. Selecciono el componente para ordenar cositas. Primero voy a mostrar el icono izquierdo, con lo cual, primero, ¿lo muestro al icono izquierdo? Estoy un poco... No, primero el estado. Me callo la boca. ¿Lo muestro al icono izquierdo? Sí o no. Pero entonces vamos a ponerlo aquí, al icono izquierdo, con nuestro iconito de siempre. Un momento. Un segundo. Back. Estoy buscando el icono que quería. Después dejo el label y después sería el show right icon y a right icon le pongo el iconito. De esta manera, ahora tengo. Esto lo hicimos 1500 veces, ¿eh? Vale. Ocultamos, mostramos. Ok, perfecto. Estaría funcionando bien. Dije que, bueno, faltaría aquí la conexión para prototipar. Prototype, while overing, instance. ¡Pum! Ahora, dije que al chip le puse el swap instance del icono, pero no le puse un show icon. Pues lo voy a poner. Selecciono y me vengo aquí y le digo show icon. Me voy al componente y aquí lo mismo. Bueno, show icon, label, no, perdón. Me falta, show icon y el swap instance era este. Correcto. No sé si lo vamos a usar, pero lo voy a dejar. No sé si ponerle un poquito más de padding left y padding right.
Tenía 8, a lo mejor le puedo poner un 12. Total, ya lo podremos mejorar. Lo voy a dejar así, con un 12. ¿Qué más hay? Tomás se está metiendo contigo. Dice, tu archienemigo en el UI 3 es la text property. Joder, todavía no me acuerdo. Sebastián dice, era más intuitivo cuando estaba en la misma sección que las propiedades de texto. A mí me da esa sensación, Sebastián. Y Tomás le dice, sí, estaba muy a mano la text property ahí. Correcto, pienso lo mismo. En San Francisco no pienso lo mismo. Bueno, antes de pasar a montar el drop down, voy a ver si al botón le faltaba algo. Teníamos el type, el size. Aquí hay que ordenar cositas. Type. Bueno, a ver. ¿Cuál era el orden que me gusta darle? Era type, state, size, icon y label. Lo que debería aquí yo es poner una booleana para mostrar o ocultar el icono. Pregunta, ¿el botón debería tener icono a la derecha? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Para no hacerlo después. Mejor hacerlo ahora y que ya... Vale. Dije primero la booleana para mostrar o ocultar el icono izquierdo. Esto quiere decir que a la propiedad icon le voy a poner de nombre left icon. La voy a renombrar. Lo primero. Ahora, cojo las 4 y las voy a seleccionar con la herramienta nueva, entre comillas nueva, y ahora voy a aplicar la booleana en apariencia. Show left icon. Ok. Esto quiere decir que... Bueno, después lo voy a ordenar, pero... Vale. Ahora, vamos a meter el icono derecho. Como no la quiero liar, voy a coger... en este caso, ¿qué otro? Le voy a poner un square. En plan comodín. Es verdad que aquí este icono no es de 24 por 24 ni a par, correcto, es de 14. Vamos a ponerle los tamaños spacing 0,6 para que tenga 14. Ok, y ahora sí, lo arrastro aquí. Le voy a poner el 999. Aquí igual, que también es 999 para el secundario. Y aquí era el F5, F5, F5. Gris casi blanco. Ok, ahora, primero, selecciono los 4 iconos. Primero vamos a meterle la apariencia. En la booleana, mejor dicho. Show right icon. ¿Ok? Y ahora el swap instance. Habéis visto que estoy diciendo swap instance como se llama realmente y no instant swap como toda mi vida, ¿no? Bueno, toda mi vida desde que existe esto. Right icon. Perdón. Right icon. Ok, ahora selecciono el componente y empiezo a ordenar tipo, estado, size. Bien, left icon, no. Primero tiene que ir la booleana. Abajo tiene que ir left icon con nuestro icono o el mío. No sé si vosotros lo utilizáis, pero a mí me encanta.
el label y ahora el show right icon y el right icon con el iconito. Estamos haciendo orden, o estoy. Ok. Creo que todo está funcionando correctamente. Vamos a meter otro check o tick verde aquí. Y ahora vamos a montar el drop down normalito. Aquí básicamente vamos a meter instancias del drop down item. Y aquí una eterna discusión, en el buen sentido. Bueno, pero antes voy a leer un poquito más. Sebastián dice, el tamaño de un icono que acompaña a un texto debería ser más o menos del alto del texto, ¿verdad? Iván Payavonsky dijo algo, pero ha retirado el comentario. Bueno, no, otra vez. Iván, hola, ¿usas estilo de colores? Sí, Iván, usamos estilo de colores. Primero, bienvenido, porque creo que nunca te hemos leído aquí. Sí, utilizamos colores. Y estamos usando colores que tenemos en nuestro Design System, que se llama UXFOMO Design System, ¿ok? Está aquí. Y además, no solamente que está aquí, sino que, me viene al pelo que lo digas, puedes conseguirlo en mi perfil de Figma Community. figma.com/@JuanPol. Aquí lo tienes, tú te metes en mi perfil, pinchas en UXFOMO y te descarga la última versión del sistema de diseño que poquito a poco vamos curando. ¿Ok? Aquí ahora mismo hay un buen número de componentes. Debe ser completado, pero lo que sí va un poco lento hoy, ¿no? Esto. Porque no... O ha cambiado algo en el perfil. Pero nada, bueno, tú te metes aquí y lo tienes todo. Venga, vuelvo a Figma. Creo que te he respondido, Iván. Y Tomás dice, sí, uso siempre el icono. Bueno, Tomás me responde a mí. Sí, cuando yo dije, no sé si lo usáis. Sí, uso siempre el icono del Enter. El retorno de carro, correcto. Lo veo como identar el código. Ahí creo que se te fue algo. O yo no te estoy entendiendo. Más que nada para verlo ordenado, correcto. Sí. Yo es como que lo jerarquizo bien. Miguel dice, hola, ¿cómo estás? Estoy bien y creo que las demás personas también están bien. Miguel, bienvenido. Tomás dice, Sebastián, depende, como siempre. Por lo general el icono acompaña, entonces sí, es similar o menos al line height. Pero todo depende, ¿eh? Hay veces que sí, hay veces que no. Ok, dije dropdown. Y aquí la eterna discusión. En estos componentes, yo intento no hacer detach cuando utilizo instancias de componentes. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un dropdown que va a tener ¿cuántas filas? 2, 3, 4, 5, ya es demasiado para mí. ¿Esto qué quiere decir? Cuando monte ahora el dropdown, ¿cuántas instancias de dropdown item cojo? Esto en principio lo voy a poner en un auto layout que se va a llamar drop down. Le voy a poner un gap horizontal de 0. A los elementos que hay en el interior les voy a decir que se ajusten al ancho de su contenedor. Están puestos. Y hay dos. ¿Qué hago? Una tercera, una cuarta. ¿Hace falta hacer una quinta? A ver, ¿qué opináis? Yo hago el componente. Lo tengo hecho. A la hora de usarlo, hago una instancia. ¿Qué hago si uso 3 ítems? Vengo a la cuarta y la oculto. No la borro, la oculto. ¿Ok? Está todavía. O
yo sé, tengo gente muy cerca que lo hace y a mí no me termina de convencer. Cuando, por ejemplo, en un dropdown montan variantes con 5, 4, 3 y 2 opciones y una. Y a mí es una cosa que, aunque me parece útil, lo digo con la lengua un poquito callada porque no sé si me parece útil. Yo prefiero tener esto así, tener menos vectores y no comerme mucho la cabeza. ¿Qué opináis? A ver, claro, ahí Tomás va por el camino que es una alternativa. Tampoco me parece tan... Es como ir a comprar el pan en un Ferrari para mí. Y dice, Tomás dice, eso siempre como en el bar. Te diría te diría las booleans, claro. Tomás dice, usar propiedades booleanas para ocultar, por ejemplo, el quinto, el cuarto y así. Pero no me termina de convencer y yo soy como Tamara, oculto con la mano. A mano, quiero decir, perdón, le pegué el micro. Si fuese a prototiparlo es necesario crear variantes. Sí. Tamara dice, oculto la verdad. Sebastián dice, yo lo hago con booleanas, como Tomás. Tamara dice, creo que para el UI llegaría ya que nos adelantamos mucho. Tomás dice, las booleans las veo amigables para alguien nuevo con Figma o que no se manejan bien. O que no se maneja bien. Tomás dice, si es entre nosotros las oculto. Vale. Ok, bueno, voy a ponerle 5 ítems. ¿Algo hice mal? Algo hice mal, ¿eh? Perdón, tenía una. Ahora la cuarta. Un momento. Se lo estoy haciendo en la instancia, Juan. Lo estoy haciendo en la instancia. Dormidísimo. Ahora sí. Vale. Esto quiere decir que lo tengo aquí. Lo tengo, es verdad que lo tengo. Pero, ojito. El dropdown item no lo quiero así. Aquí tengo que hacerle algo. Aquí tengo que hacerle algo. Ojo. ¿Y qué voy a hacerle? Y olvidé hacerlo antes. Claro, porque usé un botón de base, ¿no? No lo quiero así. Yo quiero, en principio, icono izquierdo alineado a la izquierda, label pegado al icono y el icono derecho lo quiero a la derecha. ¿Ok? ¿Me seguís? Esto quiere decir que cirugía mayor o menor. Bueno, voy a toquetear. Antes leo. Estaba tocando la instancia, Tomás. Sí. Total. Se ríen. Tomás dice, más que nada porque te quedan el boolean y las propiedades dentro del nested, de las nested. No las de bienvenido otra vez. Hacía varios días que no estabas por aquí. Hola Juan, qué grande eres. Un saludo a Jonan Vega Ortiz. Le encanta tu contenido. Gracias, Nolas. Lo que no me queda claro es, Nolas está saludando a Jonan. Vale, pero en cualquier caso, bienvenido. Y gracias por tus palabras, o las de Jonan. Sebastián, Tomás le dice a Sebastián, pero quedan separados. Vale. Ahora sí quiero toquetear las Instant Swap. Perdón, el Drop Down Item. Madre mía. Dije, voy a coger icono izquierdo y label, los voy a meter en un auto layout que se va a llamar Content. Este auto layout va a tener un comportamiento fill container dentro del dropdown item. La cadena de texto también va a tener un comportamiento fill container y por el momento lo dejo ahí. Pero bueno, fijaros que ya es que somos buenos. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo en la instancia de over. Selecciono cadena
icono izquierdo, auto layout, renombra content, cojo la cadena de texto, fill container, auto layout, fill container. Esto quiere decir que si yo ahora pongo una instancia por aquí y a esto le digo que sea over, va a funcionar igual. Bien, digo. Perfecto. Perfecto. Si le metemos aquí mucho texto, vale. ¿Vamos a quedarnos con dos filas? No lo tengo claro. Esto quiere decir que voy a coger a el dropdown item y a la cadena de texto le voy a poner en principio un truncado. ¡Pum! Esto quiere decir que aunque le ponga una Biblia, por lo pronto esto se va a quedar así. Hay otra cosa que haría que no hice antes. Es verdad que aquí tenemos ahora mismo, estamos heredando el gap de 4 píxeles, el gap horizontal en el dropdown item. A lo mejor podría ponerle un 8 para separarlo un poquito más. Sí, creo que sí. Esto quiere decir que aquí también. Ok, sí. Lo prefiero porque esto no es un icono que acompaña al label. Es un icono como es una herramienta. Es un icono que borra en este caso, ¿eh? En este caso. Bueno, sí, lo voy a dejar así. Ya tenemos tiempo de cambiar. Ahora, otra cosa que quiero hacerle a este drop down. Le puedo poner un border radius de 8 como tenemos en los botones. En los botones y en los icon button. ¿Sí? Y sí. Te voy a ponerle el clip. Ahora sí. Hay una cosa que no hice. Bueno, habéis visto que no le he puesto booleanas ni nada, con lo cual por ahora queda así. Vale. Estoy pensando si hacer algo más de aquí. Y creo que no. Pensemos una cosa. Pregunta. Tanto para el drop-down item como para el chip. ¿Generamos una segunda cadena de texto? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Si nos vamos a nuestro wireframe, que es un wireframe, aquí tenemos un label y un número que está relacionado con el label, pero que no es la misma información dentro de... Por lo menos a la hora de diseñar y prototipar rápido, aunque en programación pueda ser la misma cadena y que la información que se pinte en esa cadena esté construida por dos elementos, por dos datos, aquí mi pregunta es, ¿dejo una sola cadena de texto o genero una segunda cadena de texto para mostrarla? No. ¿Y si la mostramos, la podemos editar? Me estoy comiendo mucho la cabeza, pero esto es una práctica que yo suelo hacer en mi día a día, de trabajo. ¿Lo hacemos ahora o no? ¿Qué me decís? Porque si es así, yo genero una segunda cadena de texto para el dropdown item, por si en algún caso lo necesitamos mostrar o no, y lo mismo en el chip. Decidme, que todavía llevamos 50 minutos de directo, con lo cual hay un rato todavía. A ver, aquí hay más comentarios.
no las de, dice, somos de amigos viendo tu contenido. Vale. Y ya quedaría, Tomás dice, ya quedaría ponerle el nombre a las instancias de los ítems para darle un poco de cariño. Sí, está hablando de a las 5 instancias de DropDown Item ponerle nombre. Venga, te lo voy a hacer, ¿no, Tomás? Y ver mejor las propiedades anidadas. Sí, tienes razón. Lo había pensado, pero no lo hice. Pero lo había pensado, de verdad. Iván dice, agradece, gracias por la info y por el dato. Iván, está bien. Puede ser un atajo de teclado. Por ejemplo, Sebastián, sí. Esa segunda cadena puede ser un atajo de teclado, correcto. El icono de la derecha. No sé si estamos hablando de lo mismo. Tomás dice, en el dropdown item se ve el nombre del archivo local del usuario. ¿Sería necesario el elemento con el número? En el dropdown item yo lo iba a poner, ¿eh? No sé si estás hablando de lo mismo, Tomás, pero mi idea era ponerlo. Primero, mientras tanto voy a coger las 5 instancias de el dropdown y le voy a dejar el mismo nombre, pero le voy a poner un número, como decimos, para identificarlas. Y tan simple, bueno, vamos a ponerle un guión medio. Venga, no sea flojo, Juan. 2, 3, 4 y 5. Y Tomás lo que dice es que coja esto, el dropdown, y le anide las propiedades del dropdown item. Y lo haré. Ok, de los 5 anidados quedan. Esto quiere decir que yo lo cojo así. Ahora lo que me está pidiendo en la vida es ponerle las booleanas. Dios santo, es una locura. Pero bueno, todos nos entendemos, ¿eh? Pero un momento. Claro, sí. Mira, aquí lo que me está pidiendo es que no sé, estas navajas suizas a mí muchos no me gustan, pero vale. Aquí hay risas, a ver. Dice... En el dropdown dice Tomás, ¿para qué serviría? Si el label va a ser el nombre del elemento que suba el usuario. En el label me imagino algo como color JSON. Tomás dice, en algunos casos el icono de la derecha se utiliza para poner... Sí, yo estoy con Sebastián, ¿eh? En algunos casos, de hecho yo lo estoy haciendo últimamente. En algunos casos el icono de la derecha... Bueno, el icono... Espera, no. Lo estoy diciendo mal, Sebastián. En algunos casos tú dices, el icono de la derecha se utiliza para poner atajo de teclado o esa función. Y yo no lo pongo con icono. Yo eso lo pongo, el atajo de teclado lo suelo poner con una segunda cadena de texto. Sebastián dice, hermosa navaja suiza. Tamara dice, me gustó lo de la... Sí, Tamara, es una cosa que solemos decir, pero creo que desde que tú estás aquí nunca lo hemos comentado. Pero sí, yo le dije... Yo siempre he dicho que el efecto navaja suiza es muy bonito, pero después, al final, en lugar de sacar una Victorinox para comer un pedazo de queso en la montaña, cojo la Opinel de toda la vida, comprada en una ferretería de barrio, que es un pedazo de... Coño. Opinel. Entonces, un pedazo de madera con la navajita. Para abrir cajas de Amazon. Venga. Que no sé por qué me voy por las ramas con esto. Pero vale. Momento publicitario, dice Tomás. Me acuerdo la primera vez que vine a España, antes de vivir aquí. Hace mucho tiempo. Vine 2 veces de vacaciones a viajar en bicicleta por España. Y en el primer viaje me compro una Opinel pequeñita, porque estaba viajando en bicicleta, para cortar queso. Y dije, ¡oh, qué bueno! Me compré una navaja en España y estaba como loco.
súper orgulloso. Y después, años después, vine a vivir aquí y vi que la Opinel la tiene todo Dios. Con lo cual es una navaja que no tiene nada de en especial. Pero le tengo mucho cariño. Esa no es la del primer viaje, ¿eh? No. Ya hace más de 32 años que vivo aquí. Venga, me callo la boca. Continúo hablando de Figma, que es lo importante. ¿Hago la booleana o no? Las booleanas, es que es una locura, ¿eh? Venga, navaja suiza, toma por culo. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente. No sé por qué el primer ítem del drop-down, bueno, claro, es que todo depende. Yo estaba pensando que el primer ítem sea el de abajo, pero claro, aquí va a ser el de abajo porque seguramente en esto lo muestre hacia arriba, pero en realidad vamos a dejarlo en plan genérico. Esto quiere decir que empiezo a hacer las booleanas. Vamos aquí, aquí en apariencia. ¡Pum! Primera booleana. Show. Uf. Le meto todo este chorro. Venga, yo, vale. O lo... Sí, es más un drop up que un drop down, correcto, pero bueno. Venga, lo hago. Primero. Después vamos a tener que toquetear un poquito. El segundo. La boolean... perdón, aquí. Show drop down 2. Tercera. La navaja suiza para Tamara. La Opinel para Tomás. Show drop down 4. Y vamos con la quinta. Ok. Vamos a ver, una instancia, a ver cómo queda nuestra historia. Aquí tengo que ordenar todo correctamente, como dije. Venga, cojo el drop down y empiezo. No puedo, amigos, no puedo porque son instancias anidadas. A tomar por nada. Quedó así, horrible, pero bueno. Quedó así. Y ya está. Y ya está. Siempre habrá el que uno se curra el tema de esta navaja suiza y siempre habrá el que dice, venga, vamos a activar las dos filas y mete la cuarta y la quinta, pero va, da igual. En fin, quedó. A ver, vamos a probar una cosa. Esto sí quiero probarlo. Si yo cojo una instancia, la corto, me la llevo al wireframe. A ver, es una mierda, pero vamos a probarlo. Estaba aquí un poco más currado esto, sí. Aquí también, bueno, vamos a hacer una cosa. Pegamos esto aquí. El tema de los colores es una cosa que vamos a tener que solucionar, ¿eh? Y a esto lo voy a reemplazar por el sidebar bueno. Lo quito, me busco el sidebar, lo pongo aquí y lo dejo así. Esto quiere decir que por lo pronto esto funciona así, vale. Esto vamos a ponerle un... así. Ok. Vale, ahora lancemos esto. Ahí, a ver. Ok. Vale, los botones también funcionaban. Chips todavía no puse, pero vale, vamos a probar. Vamos a meter algunos chips. Ok. Esto es una fiesta de componentes, ¿eh? Pero bueno, al final hicimos cositas. Vamos a lanzar esto otra vez. Perfecto. Perfecto.
Perfecto.